Hola, bienvenidos a esta pequeña microcharla en la que hoy hablamos sobre el método Montessori, en concreto en referencia al proceso de lectoescritura. El método Montessori es uno de los mejores métodos que tenemos para enseñar a leer y a escribir. ¿Por qué esto? Porque mucho antes de que María Montessori tuviera acceso a todo el material que tenemos hoy en relación a las técnicas de Neuroscan que nos permiten entender cómo funcionan los circuitos neurológicos de la lectura, María Montessori, a través de la observación, ya había entendido qué es lo que ocurre cuando aprendemos a leer. Aprender a leer es un proceso complejo y es un proceso, ante todo, que implica regeneración neuronal. Es decir, no estamos genéticamente preparados para la lectura y, por tanto, hay unas áreas de nuestro cerebro que tenemos que reciclar para que sea posible el hecho lector. Por tanto, hay que entender esto y hay que entender, por tanto, que este reciclaje neuronal no es rápido y necesita un tiempo y, sobre todo, necesita unos pasos. En primer lugar, necesita prepararse para la futura lectura. ¿Y qué quiere decir prepararse? Prepararse no es nada más que adquirir una serie de habilidades prelectoras que voy a necesitar activar cuando aprenda a leer. María Montessori entendió muy bien esta fase inicial de preparación para la lectura y le dio mucha importancia y mucho tiempo. ¿Cuáles son las habilidades que necesitamos para aprender a leer? Necesitamos dos tipos de habilidades. Una son aquellas habilidades que me van a permitir decodificar, es decir, transformar aquello que yo veo impreso en una producción fonológica. Y en segundo lugar, son las habilidades de narración. Son aquellas habilidades que me van a permitir comprender aquello que yo acabo de leer. Son, por tanto, dos grandes áreas. Una es el área del lenguaje, del ser capaz de tener un nivel de desarrollo del lenguaje adecuado, y por otro lado son las áreas fonológicas, que son aquellas que me van a permitir decodificar. En este sentido, María Montessori tiene clarísimo que el área del lenguaje es importantísima y por ello fomenta mucho todo el área de la lectura compartida, todo el área prelectora, por dos razones. Primera razón, para obtener ese nivel de desarrollo del lenguaje adecuado y, por otro lado, para desarrollar el fomento lector. María Montessori tiene clarísimo que solo aprendemos aquello que queremos y, por tanto, es en los prelectores en los que tenemos que hacer un buen trabajo para que quieran aprender a leer. Un niño que ha tenido experiencias afectivas y positivas alrededor del mundo de la lectura será un niño que va a querer aprender a leer. Si no tenemos este bagaje previo de lectura compartida, de un momento afectivo, de un momento un momento de calidad, es probable que no tenga interés, que no tenga ganas de aprender a leer. Por tanto, el área del lenguaje con la lectura compartida central en los procesos de aprendizaje y, en segundo lugar, toda el área fonológica, toda el área que me va a permitir transformar aquello que yo veo impreso en una producción fonémica. ¿Cuáles son las áreas que trabaja la metodología Montessori en detalle para trabajar las áreas fonológicas? Trabaja muy en detalle el área de la rima y trabaja muy en detalle el área de la conciencia de fonema. El área de la rima sabemos que es un área controvertida porque nos pensamos que es muy fácil de adquirir y, sin embargo, es un área que los niños adquieren de manera clara el reconocimiento de rima, ser capaces de reconocer si dos palabras riman o no es bastante natural, sería el nivel 1, pero la creación de rima, es decir, a través de una palabra dada generar una rima, sería un nivel 2 y es bastante complejo porque necesitamos haber transitado por la conciencia silábica. Es por ello que María Montessori hace un parón en el trabajo de rima. Hace un trabajo ¿cómo? A través de materiales como puede ser la cesta de las rimas, las tiras de rimas, objetos que sobra. Podemos jugar al veo de rimas, a inventar poemas a través de la rima, etcétera.
Y en segundo lugar está la conciencia de fonema. Una vez yo tengo un buen nivel de conciencia de rima, es el momento de empezar el juego de los sonidos. El juego de los sonidos nos va a permitir descubrir los fonemas de las palabras. Vamos a empezar identificando el sonido inicial de un objeto concreto para acabar transitando en los fonemas mediales. El juego de los sonidos vendrá a trabajarse de manera conjunta con la correspondencia grafía-fonema. ¿Cuándo? A partir de que los niños tienen un nivel 3 del juego de los sonidos, es decir, que identifico el fonema inicial de una mayor parte de las palabras de los objetos presentados, es el momento de introducir el segundo concepto, que es que este sonido se corresponde con una grafía concreta. Montessori lo hace además no a través de la mano, sino a través de las letras de lija. Las letras de lija es un material que me va a permitir construir cómo se construyen las palabras. A medida que seguimos trabajando en el juego de los sonidos y empezamos a trabajar correspondencia grafía-fonema, entonces, cuando soy capaz de trabajar en un nivel 5 del juego de los sonidos, es decir, soy capaz de comprender todos los sonidos de las palabras, es el momento de introducir el alfabeto móvil, que es otro material Montessori, que me va a permitir construir palabras sin usar la mano, sin usar mi propia grafía. Voy a ir construyendo palabras y voy a empezar a leer no aquello que yo le pongo en un papel, sino aquello que el niño construye a través de su propio alfabeto móvil. Por tanto, el método Montessori yo diría que trabaja a 3 grandes niveles. El primero de ellos es el fomento lector y muchas veces nos olvidamos, pero es importantísimo, la necesidad que el niño quiera leer, quiera aprender a leer, tenga verdaderas ganas, esté verdaderamente conectado con este aprendizaje, por tanto, importantísimo. Todo el área del lenguaje, el niño tenga un buen nivel de vocabulario y de lenguaje para ser capaz de comprender aquello que decodifica. Y en tercer nivel, trabaja a nivel fonológico. Trabaja muy bien el nivel fonológico y no es hasta que tiene un cierto nivel fonológico que empezamos a introducir la correspondencia grafía-fonema. Muchas veces en muchos métodos introducimos directamente la correspondencia grafía-fonema sin haber hecho un buen trabajo fonológico. El método Montessori lo hace al revés, trabaja desde abajo, desde fomento lector, desde desarrollo del lenguaje, fonología y por último correspondencia grafía-fonema. Muchas gracias y espero que este pequeño microvídeo os haya resultado de interés.